Buenas noches. Ricardo Márquez Blas es especialista, consultor en seguridad y pues es mi invitado de hoy porque vamos a hablar del tema y pues ni hablar, a entrarle al tema de la captura de Rafael Caro Quintero. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Un gusto, como siempre, saludarle y al teleauditorio también. Gracias. Me llama la atención esta aprehensión del legendario cofundador de la banda esa de Guadalajara, porque el Wilson Center, el afamado Wilson Center, que se ocupa de asuntos de algunas naciones como es la mexicana, está por publicar un ensayo de Ricardo Márquez Blas titulado La derrota del Estado mexicano. Y yo comienzo por preguntar si no la detención de Caro Quintero contradice el título de ese ensayo. Bueno, don Carlos, pero yo empezaría por agradecer al Wilson Center el apoyo, su confianza para poder publicar y para poder desarrollar este trabajo. Es una muestra, primero, que vale la pena resaltar, que estas capacidades para llevar a cabo con éxito y de manera, digamos, precisa operaciones contra objetivos de alto valor, no son capacidades que se desarrollaron en la actual administración, son capacidades que se desarrollaron en administraciones anteriores. Es un acierto, sin duda, que estas capacidades no se hayan perdido, no se hayan eliminado, sino que se hayan conservado y por lo que hemos visto se conservaron en buen estado, ¿no? Esas capacidades. Y en forma alguna, digamos, contradice el argumento de la derrota del Estado mexicano, porque un Estado puede tener islas de eficiencia. En este caso es una isla, es un pequeño punto de eficiencia, los grupos especiales que tiene tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina y que en algún tiempo tuvo la Policía Federal y que sería de esperarse que se hayan conservado en la Guardia Nacional, tenían grupos altamente capacitados para llevar a cabo acciones de alta precisión. Y desde luego la otra variable es la variable de la relación con las agencias de los Estados Unidos. En este caso, todo indica que la relación con la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la Marina pudo conservar una muy directa y de mucha confianza relación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Pero, sin embargo, perdón que te interrumpa, pero en tanto que la directora de la DEA atribuye a la participación de esa agencia la detención de Caro Quintero, el embajador Ken Salazar dice que no, que fueron solo elementos de la Marina Armada. Bueno, lo que literalmente dice el comunicado del embajador es que no participaron en la operación táctica. No significa que la agencia antidrogas norteamericana no haya participado en otras fases del proceso, particularmente en cuanto se refiere al suministro de información de inteligencia para poder llevar a cabo la detención y desde luego también en términos técnicos de ubicación, con recursos técnicos para ubicar de la manera más precisa posible el lugar donde se encontraba. Incluso si forzamos un poquito más, muy probablemente el entrenamiento del canino que al final descubrió dónde se escondía, seguramente se llevó a cabo. La perrita de la Marina, hombre. En alguna agencia norteamericana. Entonces, seguramente en la parte táctica operativa, en el operativo concreto, no, pero en las otras partes muy probablemente sí se llevó. ¿Y en qué medida
podemos imaginar que puede pues disminuir de algún modo la narcoviolencia en el país, o se trata de una banda asociada o disociada, no sé, de la banda de Sinaloa, de los hijos del Chapo Guzmán, o cómo puede medirse en efectos, digamos, sociales, de paz o de inseguridad de esta detención? Bueno, claramente no va a tener un gran impacto en los niveles de violencia que se registran actualmente. Y eso lo hemos visto en otros casos, como el caso de José Antonio Yepes, el famoso Marro, que se detuvo en Guanajuato. Y lo más probable es que ocurra lo mismo que pasó en Guanajuato con la detención del Marro, es decir, que haya un pequeño periodo de ajuste, de desajuste, y que baje un poco la violencia letal, pero que con el tiempo, en un breve periodo de tiempo, en lo que se reorganiza el mando al interior del cártel de Caborca, los niveles de violencia sean prácticamente los mismos. Es decir, que esta detención lo más probable es que no tenga ningún impacto significativo en los niveles de violencia que se registran en el país, y particularmente donde operaba la organización criminal de Caro Quintero, que es en la parte de Sonora pegada a la frontera con Estados Unidos. Que no es precisamente el cártel de Sinaloa. No. Caro Quintero en algún tiempo formó parte, como usted lo mencionaba, del famoso cártel de Guadalajara, y junto con otros integrantes después del cártel de Sinaloa. Pero hacía tiempo, prácticamente desde que salió de la cárcel, que estaba desvinculado del cártel de Sinaloa, es decir, estaba separado funcional y operativamente del cártel de Sinaloa, e incluso era contrincante, le disputaba algunas zonas y rutas al cártel de Sinaloa. Con una banda más bien de alcance limitado, ¿no? Entiendo que ahí en la zona de Caborca o no sé dónde. Así es, era un importante grupo criminal de alcance limitado regional, que no tiene la presencia nacional que tiene el cártel de Sinaloa o que tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación. Es muy violento, pero en una zona delimitada en Sinaloa y en Sonora. Hay algo que me llama la atención en esta detención con propósitos de extradición a Estados Unidos, que encuentro una contradicción, si no es que una exhibición de fragilidad en el Poder Judicial Federal, porque fueron magistrados radicados en Jalisco quienes dijeron que en cuanto que Enrique Camarena Salazar no formaba parte del personal diplomático de Estados Unidos, se le debió juzgar por el fuero común. Sin embargo, protestó la entonces Procuraduría y la Suprema Corte revisó el caso y dijeron que no, que sí tenía condición equivalente a personal diplomático, y por eso es que todo indica que terminará en una prisión estadounidense. Sí, claramente en el momento en el que, recordemos que fue muy raro la liberación de Caro Quintero, y por eso las autoridades decidieron emprender su captura, y trataron de subsanar las deficiencias jurídicas en el expediente que habían permitido que un juez, es decir, el Poder Judicial, determinara su liberación. No se fugó, sino fue liberado. No, pero fue un tribunal colegiado federal el que lo dejó libre, y otra instancia federal, que es la Suprema Corte, le enmienda la plana, y yo creo que, pues, a la Procuraduría de entonces, como actualmente ocurre con la Fiscalía, lo que se cocina en juzgados y tribunales, pues los agarra en la baba, porque se enteran hasta después. Hasta después. Y a diferencia de entonces, ahora no es al menos lo que hemos sabido es que sí tenía órdenes de aprehensión en México, sí tiene órdenes de aprehensión en México, pero su detención fue con fines de extradición.
Es decir, no sería juzgado por los crímenes o las carpetas de investigación, las órdenes de aprehensión que tiene en México, sino por los crímenes que le son atribuidos en Estados Unidos. Que será extraditado, será extraditado. Así sí, seguramente. Pero a propósito del tema y del dichoso cártel de Sinaloa, ¿qué piensa Ricardo Márquez Blas de la presencia, al parecer, de ese grupo criminal en Ciudad de México? Bueno, ese grupo criminal, igual que otros grupos criminales, particularmente los que tienen mayor presencia en el país, como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, o en algunas zonas de la Ciudad de México, con la familia michoacana, o algunos otros cárteles locales, como el cártel de Tláhuac o la Unión Tepito, o la Antiunión. Pero esos cárteles de alcance nacional tienen años con presencia en México, tienen muchos años operando en la Ciudad de México, no solamente por la condición estratégica de la Ciudad de México como un nodo central de comunicación para la recepción y el traslado, el tránsito de drogas ilegales y de precursores. Sí, sería iluso imaginar que no les interesa estar en la principal ciudad del país. No hay razón para pensar que el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación mostrarán un desinterés en la Ciudad de México, particularmente por el tamaño del mercado, por la población del estado de la Ciudad de México, por el tamaño de los mercados criminales. El tamaño de la venta de drogas al menudeo en la Ciudad de México es muy importante, el tamaño del robo de vehículos, o el tamaño que tiene que ver con la extorsión o el cobro de piso, son tamaños de mercados criminales con tamaños muy importantes que claramente no van a digamos, ser despreciados por estos grandes cárteles de la droga, cuya presencia no es de ayer ni es de la semana pasada. Tienen años operando de manera distinta, claramente, desde luego, pero tienen años con presencia en la Ciudad de México. Como acaba de verse en Topilejo, caray. El asunto es que por lo pronto el tiempo de esta emisión se agota, pero Ricardo, yo quiero que hablemos y a ver qué argumentación tienes de la derrota del Estado mexicano que está publicando o por publicar el Wilson Center. ¿Permaneces aquí, por favor, y seguimos platicando? Claro, don Carlos, ¿cómo no? Gracias y hasta mañana.